Bueno, Piquer Enseñanza y Formación se dedica a la enseñanza en general no reglada, ¿de acuerdo? Comenzó en 1984 como la típica academia de repasos, fundamentalmente para repasos tanto de universidades, de todas las carreras de la Universidad de Zaragoza, de la UNED también, y repasos pues para alumnos entonces de BUP y de primaria, ¿no? Este fue el comienzo y este fue el objetivo inicial, pero poco a poco fuimos viendo que había determinadas necesidades de mercado y a los 3 años hicimos el Colegio de Verano Piquer. Organizamos un colegio de verano en dos modalidades, internado y externado, es decir, alumnos que durante el verano venían de 9 a 6 de la tarde o de lunes a viernes en régimen de internado. Empezamos a hacerlo en el Colegio Condes de Aragón el primer año. Las instalaciones no reunían las condiciones que eran necesarias para nuestro proyecto tal como nosotros lo concebíamos, y a partir del segundo año se hizo en la Ciudad Escolar Pinatí. La Ciudad Escolar Pinatí es una residencia de estudiantes durante el año, dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, para alumnos de pueblos que vienen a estudiar aquí, y ya hicimos el primer colegio de verano. En principio, solamente el ámbito de los alumnos venían de lo que era Aragón, porque no teníamos fines de semana, entonces era de lunes a viernes cuando era el régimen de internado, o alumnos de Zaragoza cuando era de 9 a 6, pues con rutas de autobuses nuestros, etc. El primer año tuvimos 60 alumnos, ya fue un éxito, pero bueno, año tras año ha ido creciendo, y hace 5 años ya decidimos que, como nos venía gente pues de Madrid, de Barcelona, de Logroño, de Navarra, etcétera, poner también la posibilidad de fin de semana, ¿de acuerdo? Bueno, lo que al principio era Aragón, posteriormente para las regiones circundantes de Aragón, hoy es un colegio de verano, el último año, este verano, ya tuvimos 286 alumnos y ya vienen de todos los puntos de España, ¿de acuerdo? Es un régimen duro, de exigencia, donde no solamente se trata de que los alumnos aprueben en septiembre, aquellos que han suspendido, sino solamente que adquieran valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el compromiso, la disciplina, entendida como un código de normas que hay que cumplir, etcétera. Y la verdad es que el éxito, estamos muy orgullosos, tenemos que seguir trabajando para conseguir mejores ratios, pero el éxito la verdad es que es evidente. Luego también se constituyó la división a la par de Piquer Empresas. Veíamos una necesidad en las empresas de tener una formación a medida, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en lo que se llama la división de Piquer Empresas. Posteriormente, cuando el Fondo Social Europeo, con la entrada de España en la Comunidad Europea, se planteó la formación tanto ocupacional para desempleados como continua para empleados, Piquer se hizo centro homologado por el INEN, en aquel momento por el INAEN en este momento, y también damos cursos tanto para desempleados como para empleados. Posteriormente surgió, esa es la nueva de la casa, hace 4 años, la Fundación Piquer. La Fundación Piquer, en principio, estatutariamente, lo que persigue es que parte de los beneficios que se consiguen con el Consejo de Verano, con el Colegio de Verano, redunden en la sociedad. ¿En qué sentido? En la convocatoria de becas para el mismo Colegio de Verano, convocatorias de investigación para universitarios, ser un foro de reunión, de encuentro de toda la comunidad educativa en lo que llamamos jornadas de retos ante la educación de hoy, y posteriormente la Fundación gestiona también la Escuela de Agentes Comerciales de Aragón y los talleres de empleo emprendedores, para fomentar la emprendeduría y preparar a esas personas que tienen proyectos para que puedan llevarlos a cabo. Hombre, es una satisfacción, es un reconocimiento, ¿no? Sobre todo,
yo puedo hablar en primera persona, pues fui quien fundó Piquer, que cuando al principio tienes la ilusión de crear una empresa y ves que hay más posibilidades y nichos de mercado y vas caminando prácticamente solo, sin ayudas de ninguna administración, etcétera, el hecho de que llegue un momento en que toda esa labor que se ha hecho en silencio, ¿no? Es decir, te lleve a obtener determinadas certificaciones de calidad, pues es un poco la satisfacción del reconocimiento público de la labor hecha, ¿no? No solamente en el Club 400. Piquer ya desde hace años emprendió una política de calidad, está homologada en la ISO de calidad, está homologada en medio ambiente, en seguridad informática, es distintivo de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Aragón, y ahora el Club 400 y finalista del Premio de Excelencia. Bueno, pues habrá que preguntárselo a las otras, ¿no? Vamos a ver, una certificación de calidad, es lo que decía antes, pienso que es el reconocimiento de una trayectoria. Cuando esa trayectoria ha tenido muy claro, sin ningún procedimiento y sin ninguna base, el que diga, todo esto se requiere para que tengas el distintivo de calidad, ya sea la ISO, ya sea FQM, tienes mucho hecho, simplemente es estructurarlo, ¿no?, de forma que se vea que tu empresa ha elegido siempre la excelencia empresarial, la calidad como objetivo y como forma de actuar, ¿no? Yo creo que en el éxito de una empresa, sobre todo una pequeña empresa, es que quien crea la empresa suba todas las escaleras que tiene esa empresa, o sea, empezar desde abajo, lo que yo llamo coloquialmente estar en el barro, ¿no? Empezar desde abajo, tener mucha ilusión, tener mucha valentía, que esa ilusión esté por encima de los momentos bajos en los que entras, y que te rodees de un buen equipo. La Fundación Piquer sí que tiene 3 proyectos en este momento que vamos a ejecutar entre 2012 y 2013. Uno de ellos es la creación de un comité de sabios, es decir, precisamente para ayudar a emprendedores. Queremos hacerlo conjuntamente con Cámara de Comercio y con Confederación de Empresarios de Zaragoza, que es personas que han dejado de trabajar, están jubiladas, puedan ayudar a esos emprendedores con su experiencia, con su aliento, etcétera. Por otra parte, hay un proyecto, Fundación Piquer, a través de varias ONGs que trabajan en Nicaragua, va a colaborar en la construcción de un colegio en un pueblo, no recuerdo cómo se llama, es cerca de Managua, y va a colaborar también en ello. Por otra parte, continuar con el apoyo a los emprendedores y ampliar el servicio de publicaciones que hoy tiene. O sea, hoy en este momento la Fundación Piquer tiene publicados ya 30 temarios propios, desde primaria a segundo bachiller, en lo que es enseñanza preuniversitaria, en formación para el empleo, también de diferentes especialidades formativas y certificados de profesionalidad, y una fase que queda a partir de ahora y que queremos empezar a hacer junto con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, es un estudio sobre el fracaso escolar en Aragón.